Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE. La mayor cobertura a máxima velocidad. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Y gracias por seguir acompañándonos durante esta larga transmisión ya de la Convención de Aseguradoras de México, que se realiza el día de hoy, pero también mañana, allá en el Centro Banamex, en donde se encuentra un gran equipo de periodistas y reporteros del financiero Bloomberg. En este momento saludo nuevamente a Janet Leiva. Janet, adelante. Gracias, Lucero. Pues estamos aquí con la diputada federal y coordinadora de Nueva Alianza, María San Juana Cerda, que bueno, nos platicará un poco de la importancia o del trabajo que ha realizado esta legislatura, pues con la aprobación de dos leyes muy relevantes para el sector asegurador, ¿no, legisladora? Bueno, así es, esa ley de seguros y fianzas creo que marca un punto muy importante en la necesidad que había de compactar, de regular todas las prestaciones, todos los seguros y fianzas. Este tema de aseguramiento y afianzamiento es un tema que regularmente estaba muy limitado, ha estado muy limitado en función de población, en función de un núcleo de población, de un nivel de población muy selectivo, pero que también había tenido sus dificultades para que de alguna manera operen adecuadamente en beneficio del usuario. Esta ley que pretende regular los aseguramientos, las fianzas, viene a darle cierta certidumbre a esta población, pero también deja la oportunidad para que las expectativas que pudiera tener la población en un futuro, porque esta ley entra en vigor dentro de 2 años. Tenemos 2 años para ver su implementación, para ver un buen diagnóstico, para ver cuáles son los compromisos, pero yo sí quiero puntualizar algo. Viene prácticamente a darle más certeza a las aseguradoras, pero también abre la oportunidad de abrir un nivel de competencia más claro, más transparente, que las aseguradoras sean también más claras y transparentes en la información que dan al usuario, pero también deja la oportunidad para que a futuro podamos transitar en otras vías, es decir, los usuarios tienen otras expectativas. Puedo mencionar 2, si me lo permites, Janet. Una de ellas sería, ¿qué pasaría con la portabilidad de los servicios? Es una expectativa que la población tiene. La competencia me va a abrir mayor certeza en lo que yo estoy comprando, en el servicio que estoy comprando, pues se la tienen que dar las aseguradoras al usuario. Es decir, los riesgos que pretende los aseguradores y los prestadores de estos servicios, los riesgos que pretenden administrar de mejor manera, la solvencia financiera, los riesgos que corren en eventos catastróficos, también tenemos que avanzar en la administración de riesgos que lleva el usuario. Así es, pues como bien nos dice la diputada, esta fue una ley muy importante para el sector asegurador, tardará 2 años más en implementarse y bueno, seguiremos viendo en esta legislatura pues más leyes al respecto y vamos ahorita al Centro Banamex donde está iniciando la segunda mesa de debate en materia de seguridad social. Gracias, Jared.
Gracias, Javier. Y gracias a todos otra vez. Esta es una presentación que por instrucción de Fernando Solís de Recaredo, del equipo de la AMIS, un grupo de técnicos, nos hemos abocado a trabajar alrededor de una pregunta muy interesante, pero no tan difícil de contestar, que es en toda la agenda de la seguridad social universal, dado que esta es una política pública, es parte del pacto y además es un anhelo de muchos años de cómo logramos eventualmente seguridad social universal. La duda es dónde están esos espacios de colaboración público-privada y dónde puede el sector privado en distintos niveles participar en la agenda pública de la seguridad social universal. Entonces, muy brevemente lo que haría es darles algunas ideas, y estas ideas podrían ser parte de una discusión más adelante alrededor de propuestas muy puntuales. Brevemente menciono cuáles son los riesgos sociales que cubre la seguridad social. Las conocen ustedes, son parte de la ley: enfermedades y maternidad, invalidez, vida, riesgos de trabajo y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en distintas partes del subsistema, algunas a través de Afores, algunas a través del IMSS, y muy importante, las primeras dos tienen una prestación económica, pero también tienen una prestación en especie, es decir, hay un servicio médico detrás de las primeras dos, además de un subsidio en dinero, y este es el espacio no exhaustivo de la seguridad social, pero este es el espacio en el que se podría mover el sector asegurador, asumiendo que quisiera haber una complementariedad en términos de aseguramiento. Ahora bien, la seguridad social no es nada más esto, incluye también otros riesgos, y por lo regular las características son que hay un empleo asalariado, es decir, los que están en la seguridad social no nada más son formales, son asalariados, no todos de ellos, pero la mayoría. Por lo regular hay una estructura tripartita, contribuyen trabajadores, empleadores y gobierno. Está la prestación muchas veces y definitivamente la contribución en función del salario, y los beneficios son tanto en dinero como en especie. Ahora bien, durante más de 80 años, la Constitución y el Estado mexicano ha aspirado a la seguridad social universal. En 1929 se inserta en la Constitución la necesidad de establecer la ley del Seguro Social. Después viene reformas muy importantes en 43 con la primera ley, en el 83 el artículo 4 de la protección social en salud, en el 97 la reforma que ustedes conocen sobre Afores y pasar retiros, cesantía y vejez al sector privado, en 2003 el Seguro Popular, y ahora una serie de iniciativas a nivel de entidades y más recientemente a nivel federal de pensión a 70 o más o de 65 más como parte de la protección social. Esto todo ha sido impulso del sector privado, y donde queda, digamos, la relación entre seguridad social es cómo empatamos protecciones por un lado y desarrollo económico. Sabemos que la seguridad social es una herramienta muy importante para el desarrollo económico, es decir, la seguridad social es un valor intrínseco por sí mismo, pero también es un valor instrumental en el desarrollo. Mencionaba hace poco los 3 dimensiones. La seguridad social, para universalizarse, tiene que crecer en población, es el eje izquierdo de ustedes, tiene que crecer en protección, es decir, cuánto riesgo financiero se cubre, y tiene que crecer en nuevos riesgos. Es decir, además de los que mencioné, puede haber otros riesgos. El que está más en la agenda recientemente es desempleo. Desempleo no es parte formal ahorita de la seguridad social, pero puede ser parte de una agenda, y de hecho así se ha mencionado en las iniciativas en puerta. Entonces, pensar en la seguridad social universal es como un cubo. La seguridad social tradicional, lo que tenemos actualmente, es un cubo más pequeño, y en cada una de las dimensiones o de las vertientes habría que ir construyendo con pequeños espacios, donde cada uno de esos espacios puede ser una colaboración pública o una colaboración privada, es decir, una nueva población de estudiantes, una nueva población de desempleados, una nueva población migrante.
se llena el espacio público o se llena el espacio privado o en una colaboración. Y aquí lo que tenemos es la estrategia. Esta es una adaptación de lo que es la seguridad social universal en salud con sus 3 dimensiones en materia de seguridad social. Y en ese sentido podemos pensar en toda una agenda alrededor de qué puede hacer el sector privado para colaborar con el sector público y ampliar los niveles de protección y aspirar a la seguridad social universal. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el sector privado tendría un espacio en la agenda pública de la seguridad social universal? Es decir, ¿en qué contribuye o cuál es su beneficio agregado para que el sector privado pueda colaborar en la agenda? Y la respuesta es relativamente sencilla. Hay un espacio de eficiencia, es decir, donde el sector privado es más eficiente que el sector público en dar una prestación, en dar una cobertura, en proveer un aseguramiento a una población, hay que considerar esa mezcla público-privada. En la libre elección se mencionaba, el sector privado es más flexible, el sector público no tiene libre elección, y donde la libre elección sea necesaria o requerida, el sector privado tiene un espacio, y en el alcance institucional. Simplemente, a veces no hay flexibilidad operativa suficiente para que el sector público abarca todas las poblaciones y todos los espacios de atención. Ahora, entrando en detalles, ¿qué quiere decir sector privado o mezcla público-privada en nuevas poblaciones? El documento o el estudio que se hizo a partir de esta reflexión con la AMIS hay espacios muy importantes y el sector privado puede coadyuvar. Número 1 es en ampliar la cobertura de prestaciones en dinero, enfermedades y maternidad a población formal no trabajadora. Hay aproximadamente 3 millones de trabajadores no asalariados con capacidad de pago que no tienen seguridad social, son todos los cuenta propia, empleadores, contadores, médicos, etcétera, que no reciben la contribución de maternidad, de enfermedad y tampoco de vida, que podrían ser sujeto de aseguramiento bajo una regla público-privada en el financiamiento, es decir, un complemento a nuevas poblaciones. También existe la posibilidad de incluir en enfermedad, maternidad y vida a los no asalariados, no trabajadores, pero ya sea por informales o por que no son parte de la población económicamente activa, darles una prestación con colaboración público-privada, es decir, con una equidad fiscal en las contribuciones, de tal manera que también entre en un esquema de pagos condicionados o apoyos condicionados a salud preventiva. Si vemos el beneficio que tiene que cierta población se comporte correctamente en materia de riesgos a la salud, el sistema se autofinancia simplemente en costos médicos evitados. Hay otra tercer vertiente muy importante, que es la cobertura de prestaciones en dinero a la población que tiene seguro popular o seguro de salud para la familia. Ustedes saben que seguro de salud para la familia y seguro popular no tienen el componente de prestación económica, y el empobrecimiento y el gasto catastrófico que se incurre cuando hay gastos de salud es de los dos lados, es por el gasto y también es por la pérdida del ingreso. Entonces, una mayor protección a esta población que ya está en algún patrón se puede dar por el lado del ingreso, simplemente complementando la parte de ingreso a la parte del gasto a través de los esquemas existentes. Y otro seguro que ha sido también muy necesario y que no ha estado plenamente cubierto es el seguro de vida para migrantes en el extranjero, tienen capacidad de pago y podrían estar contribuyendo para proteger a la población, a las familiares que dejan en México en caso de que fallezcan, con el correspondiente pago a través de primas privadas. Esa es la dimensión de poblaciones, son todos los espacios por llenar que el sector privado podría complementar en colaboración con el sector público. Ahora vienen los niveles de protección, es decir, seguros que ya se ofrecen, pero que no se ofrecen con el nivel necesario de cobertura. Y aquí es muy sencillo, simplemente como sucede en otros países, sobre todo en Europa, vamos a potenciar lo que ya ofrece la seguridad social. Si la seguridad social me da un 70 o un 60% de mi sueldo, es asegurable el resto de la cobertura. Y en ese sentido, con todas las
digamos, facilidades de colaboración con el sector público en la parte fiscal y también en la parte de los registros, se pueden ofrecer coberturas adicionales en dinero, es decir, el subsidio de enfermedad o el subsidio de maternidad, pero también en especie, es decir, la seguridad social y el seguro popular no cubre todo y se podrían dar prestaciones adicionales. Nada más para darles un ejemplo, el IMSS no cubre la emergencia en ambulancia, puede haber seguros complementarios por intervención que también podrían apoyar en este sentido. Y lo importante es que estas adiciones o esta potenciación de coberturas traiga el mismo esquema tripartita, es decir, el adicional vaya financiado empleador, trabajador y también la parte tripartita del Estado. Y por supuesto que pueda ser deducible de la nómina, deducible de ISR. Y por último, los nuevos riesgos. Hay riesgos muy importantes que la Seguridad Social no cubre. Desde 1961 México firmó lo que se llama el Convenio 102, la norma mínima, estableció en un menú de opciones cuáles eran los riesgos que constituían la seguridad social y se quedaron algunos fuera. El más importante que se quedó fuera es desempleo. Entonces es muy importante regresar al concepto amplio de la seguridad social y ver cómo con una mezcla público-privada podemos ampliar la definición de los riesgos de la seguridad social, incluyendo desempleo a través de un pilar voluntario y a través de un pilar solidario. Hay un tema muy importante que también es parte de la necesidad de la población y el envejecimiento, que son los cuidados de largo plazo no asociados a atención médica. En México se atiende la parte médica, pero toda la atención, sobre todo domiciliaria, que tienen los enfermos crónicos, no es parte de la cobertura. Entonces, todo lo que es la parte de guarderías, de adultos, etcétera, es un espacio de colaboración que no está cubierto en la seguridad social y que, como hemos visto en muchos países más desarrollados, europeos, América del Norte, etcétera, de la OCDE, es una necesidad apremiante tener ese tipo de cobertura para la población beneficiaria. Todos estos seguros podrían montarse ya en el andamiaje que tenemos para cuentas individuales, es parte de una combinación de aseguramiento y ahorro, y podrían darle un complemento muy importante de protección a la población. Y después hay toda una agenda muy interesante y equidad alrededor de la colaboración público-privada en materia de seguridad social. Voy a mencionar nada más algunos. El sistema de rentas vitalicias, invalidez y vida y riesgos de trabajo. No está funcionando, se creó hace más de 15 años, una o dos empresas concentran en el mercado, no es una opción competitiva para el trabajador. Hay que rediseñar lo que es el esquema de competencia de rentas vitalicias, invalidez y vida, riesgos de trabajo, es decir, beneficios definidos para un nuevo sistema mucho más completo y mucho más eficiente. La parte de contribuciones definidas, es decir, rentas vitalicias en retiro, cesantía y vejez. No ha empezado prácticamente, excepto por algunos trabajadores del ISSSTE, no va a funcionar, esa es la opinión que tenemos algunos. Hay mucha selección adversa, compite con retiros programados. Retiros programados es una opción superior a la de rentas vitalicias en casi todo este mercado. El mercado va a entrar en una espiral de autoselección, se va a agotar el mercado y hay que diseñarlo o rediseñarlo antes de que empiecen en el 2017 a venir las primeras rentas vitalicias, es decir, cuando se cumplan las 1,250 semanas desde 1 de julio de 1997. La población no tiene un trato equitativo fiscalmente hablando, el recurso fiscal de todos, impuestos generales, petróleo, impuestos especiales, IVA, no se distribuye para todos los trabajadores parejo, le toca más a los asalariados que a los no asalariados. Necesitamos toda una estrategia de equidad fiscal, estamos hablando de trabajadores formales, de tal manera que podamos darle trato igual a todos los mexicanos. Hay un esquema muy importante de colaboración en vida y en invalidez. La parte de vida es un seguro muy profundo, muy bien administrado del sector privado, que podría complementarse con el sector público. Creo que hay una agenda muy interesante y muy favorable para bajar primas si se hace un buen proyecto de colaboración público-privada en el seguro de vida. Y en la parte de
Dictaminación, un esquema mucho más equitativo y sobre todo con dictaminación de terceros. Y por último, la que se había mencionado, el sector asegurador privado tiene que pasar de la gestión pasiva de riesgos, es decir, la diversificación nada más de gastos médicos mayores, a la gestión activa de los pacientes crónicos. Es muy importante tratar de evitar el daño a la salud y en la medida en que esas poblaciones estén bien gestionadas en materia de salud, los rendimientos y las ventajas en utilidades podrán verse derramadas en mejor atención, en mejor salud y en mejores oportunidades de negocio para el sector privado. En particular, este es un bosquejo muy rápido de lo que sería la colaboración público-privada, de la cual podremos abundar más adelante. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por esta excelente introducción a nuestro panel. Me gustaría ponerles a contribución un poquito todos con una pregunta. Ya conocen el mecanismo con el aparato, que tiene que ver con este tema de la seguridad social. Estamos hablando que va a costar mucho tiempo y mucho dinero hacer esto. La pregunta fundamentalmente es, ¿ustedes están dispuestos a financiar una cobertura de seguridad social para todos a través de los impuestos generales, ya que todos paguemos una parte? Tienen 3 opciones: de acuerdo, no de acuerdo. ¿No hay respuestas? De acuerdo 67%, en desacuerdo 13%, existe otras formas 20%. Es una declaración de intención. El pueblo mexicano se lo agradece. Yo soy francés, vengo del país en el cual la seguridad social y el gasto público es el más alto del mundo. Si tengo un consejo es ponerle un límite a esto. Bueno, voy a aprovechar esta pregunta. Primero, hemos hablado de seguridad social, hay muchas cosas dentro. Me gustaría, doctor, si nos pudieras, desde tu perspectiva, hablar de cuáles son las prioridades. Si ya hay camino hecho, ¿no? Pero ¿cuáles son las prioridades para los próximos 10 años México en términos de seguridad social global? Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos, muchas gracias. Y como ya se dijo, la secretaria Juan pues tuvo que atender un desastre que ocurrió hoy en la carretera Pachuca. Algunos están enterados, otros no, pero estalló lo que aquí conocemos como una pipa de gas y hubo pues un desastre que hubo que atender. Lo primero que yo quería comentar, y lo comentaba aquí en corto con el diputado Charleston, hay que tener cuidado en no confundir, como está en la pregunta, atención médica con seguridad social, porque atención médica es una cosa y seguridad social es mucho más que atención médica. Ya lo decía el doctor González Piedra, habla de retiro, pensiones y no considerado, pero que habría que considerar desempleo. Desde la perspectiva de salud, quizá lo que habría que reflexionar es dónde estamos, cómo estamos y cómo es que de manera sistémica estamos atendiendo el problema o los retos que nos presenta la salud. ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, pues porque de alguna manera hemos sido víctimas de nuestros propios éxitos en materia de salud pública. Hemos logrado evitar que en este país mueran los niños como morían hace varias décadas por enfermedades diarreicas o por neumonías, por intervenciones que son salvadoras de vida, la vacunación, el videocero oral, educación para la salud, etcétera. Y lo que estamos viendo es que la población desde hace ya algunas décadas está envejeciendo. Y al envejecer, pues surgen otros problemas, exposición a riesgos y tiempo para que se desarrollen enfermedades que tienen en su génesis, desde luego, componentes multifactoriales, pero que son genéticos, sociales, del entorno,
y de tiempo de exposición a factores de riesgo. Entonces por hoy, y en respuesta concreta a la pregunta que se me hace, en los próximos, ya es un hecho que es un reto actualmente, pero para los próximos 10, 15 o 20 años, las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente la diabetes, la hipertensión, los tumores malignos, son el gran reto de la salud. Pero no hay que olvidar que en el caso de la salud tenemos que analizar cómo se gesta este proceso de cambio, este proceso de transición. Y hay una serie de determinantes externos a la salud que se conocen como determinantes sociales de la salud que tenemos que abordar de manera integral, porque si no, no vamos a poder lidiar con el problema. Les voy a dar el caso de uno de los factores de riesgo que a la vez puede convertirse, y de hecho es una de las enfermedades que más afecta a nuestro país, la obesidad. Es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, para el desarrollo de hipertensión, para el desarrollo de dislipidemias, y a la vez es una de las enfermedades más importantes en nuestro país. Baste que les recuerde que en México el 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad, 70% de los adultos, o sea, 7 de cada 10 mexicanos o tienen sobrepeso u obesidad. Entre los niños, y esto es todavía más grave, 30% de nuestros niños tienen sobrepeso u obesidad. Y aquí habría que trabajar en muchas vertientes para aterrizar esto, y me parece que ya tomando un tema que también Eduardo había mencionado de este vínculo entre la parte privada y la parte pública, habría que ir pensando en cómo, además de toda la lista que ella presentó, podríamos pensar en el financiamiento de acciones preventivas y acciones que no son dirigidas a la persona de manera exclusiva. Hay una serie de actividades que pueden ir dirigidas a la comunidad, que pudieran ser cofinanciadas o financiadas de manera paralela. Y doy otro ejemplo y creo que va a ustedes a llamar la atención el tema de los accidentes viales, accidentes en el hogar. Pues eso es un tema de salud pública que, si ustedes se ponen a reflexionar, quizá los menos responsables de la ocurrencia de los accidentes son los entes generadores de salud o que atienden la salud, porque para que haya un accidente vial tiene que haber un problema de señalización, de puentes para que no haya un atropellamiento, etcétera. Y esa responsabilidad no recae en el área de salud, recae en otras áreas de gobierno, y me parece que no solo es el gobierno, sino la corresponsabilidad entre iniciativa privada, sector social y sector gubernamental el que pueda atacar estos y muchos más de los retos que tenemos que enfrentar en el futuro. Gracias, Pablo. Diputado Charleston, tengo, desde el punto de vista de los legisladores, ¿por dónde, ya con todo este camino, con esas perspectivas, estas prioridades que nos comenta el subsecretario, por dónde los diputados ven los próximos pasos en términos de financiación, de incrementar lo que hemos visto, las posibles dimensiones de la seguridad social ampliamente, o más bien del tema de salud? ¿Cuáles son los próximos pasos para ustedes? Gracias. Primero que nada, pues agradecer a Fernando Solís, a Ricardo Arias, la invitación que nos hicieron a participar en este panel. Para nosotros es muy importante porque, al ser representantes populares, tenemos una doble responsabilidad, una doble tarea. Primero que nada, pues obviamente lo que hace un diputado federal, que muchas personas han de estar diciendo, pues, ¿qué hacen, no? La realidad es que la responsabilidad inicial es hacer leyes que vayan de acuerdo a enmarcar jurídicamente que todas las personas puedan desarrollarse mejor en la sociedad. Pero también, al ser representantes populares, estamos recibiendo todos los días, todo el día. No es mentira que solamente martes y jueves trabajemos, sino que trabajamos de lunes a domingo, y mi esposa ya me dice que por qué nos tocan tanto la puerta allá en mi casa, porque somos representantes populares, y en ese sentido recibimos precisamente de las personas reclamos, sugerencias, propuestas, algunas de manera muy caballerosa y algunas, pues, desafortunadamente no tanto. En la Comisión de Desarrollo Social, que tengo el honor de presidir, tenemos varios temas muy importantes. El desarrollo social lo entendemos nosotros como el proceso que va encaminado a lograr que las personas tengan mejores niveles de vida, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a la educación, un mejor ingreso, un trabajo. Y recordemos que el Coneval, la Comisión Nacional para la Evaluación de los Programas Sociales, y que por ley es la única responsable de medir la pobreza en nuestro país, en los estados y en los municipios, mide la pobreza a través de 8
elementos o carencias, entre las que está el ingreso, la vivienda, la calidad de la vivienda, pero sobre todo la seguridad social. La seguridad social es un elemento fundamental para medir qué tan pobres somos en nuestro país y en nuestras comunidades. ¿Qué hacemos nosotros como legisladores? Precisamente vigilar que las políticas públicas que realice el Ejecutivo Federal y que el gasto que se haga sea un gasto eficiente. Porque cualquier política pública que tenga un programa que vaya dirigido a abatir algún problema como los cuales mencioné, está financiado por el dinero que no es ni de un presidente, ni de un secretario de Hacienda, ni de ningún gobernador. Ese dinero es, a final de cuentas, de todos los que estamos aquí que pagamos impuestos. Por lo tanto, tiene que ser eficientemente ejercido, eficazmente ejercido. Y como prioridad nos pusimos precisamente de hacer una revisión periódica de los programas que vayan encaminados a mejorar estas carencias que, a final de cuentas, van a incidir directamente en la pobreza, en la medición de la pobreza en nuestro país. Es un tema ciertamente complicado porque son varias vertientes, pero en los términos de la seguridad social es un tema muy amplio, como decía aquí el doctor, en el que definitivamente no lo podemos hacer solos. Regresamos hace algunas semanas de una comisión que tuvimos precisamente en París, y la transversalidad que existen en las políticas públicas son esenciales para que todas estas puedan funcionar. Es decir, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Social o la Secretaría de Desarrollo Social no trabaja sola, trabaja con la Secretaría de Salud precisamente para que pueda mejorarse al 100% lo que las personas están solicitando. Y este es un buen ejemplo de cómo tenemos que trabajar aquí en México. El presidente Enrique Peña Nieto así lo ha propuesto, para que no solamente una dependencia esté encargada de llevar a cabo los programas sociales, sino que sean varias dependencias las que vayan dirigiéndose a mejorar los problemas que tienen millones y millones de familias en nuestro país. Muchas gracias, Fernando. Hablando de prioridades, hay un tema en México, lo mencionó el subsecretario. Las carreteras mexicanas son de las más mortales de Latinoamérica. Hay 1 millón de lesionados al año, 40.000 discapacitados cada año, 17.000 muertos más o menos. El Parlamento, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han votado una ley muy importante que permite cubrir los gastos de la gente que sufre esas lesiones a través en carreteras federales, que es la primera etapa. Diputado, me gustaría saber, eso es un primer paso, carreteras federales. ¿Cómo ven ustedes? Eso es un tema de prioridad para los diputados, el tema de la protección de las víctimas de accidentes viales, que son números muy importantes. ¿Esta etapa de las carreteras federales es una primera etapa o es? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen que tiene que evolucionar esto? Bueno, quiero ir un poquito más para allá. Indudablemente que es un problema muy grave, que esa clase de accidentes ocurren no por necesariamente la mala calidad de las carreteras, sino porque no se respeta la ley, punto. Yo creo que es uno de los principales problemas. Los transportes no cumplen cabalmente las normas oficiales que están establecidas. Los reglamentos de tránsito no se cumplen, los límites de velocidad, la seguridad no es una prioridad que debe de serlo, ¿no? Pero sin dejar de lado la cuestión presupuestal, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿De dónde va a salir este dinero? Pues tiene que salir de todos nosotros, pero para que salga de una manera tersa hasta donde se pueda, de todos nosotros, necesita haber un mecanismo que asegure que los fondos se van a aplicar adecuadamente. Y creo yo que uno de los mecanismos que se puede desarrollar es un sistema de contralorías sociales y hacer un poquito en adición al sistema que, por cierto, está desvinculándose como estaba vinculado. No está claro ahorita el sistema de revisión y rendición de cuentas. Si le agregamos a lo que ya el gobierno está en miras de estructurar o de reestructurar, un componente de Contraloría Social, creo yo que ayudaría muchísimo en que el ciudadano estuviera
de alguna manera involucrado en la vigilancia del gasto, ¿no? Pero es obvio que un sistema tan robusto como el que se pudiera proponer con un sistema vinculado desde todos los puntos de vista, en donde no nada más exista la portabilidad, sino una vinculación público-privada del sistema de seguridad social. Y luego yo soy fronterizo, soy de Ciudad Juárez. ¿Por qué no? Una posibilidad hasta que se pudiera ofrecer como parte de los servicios que México pudiera exportar, trayendo residentes fronterizos a que lleven a cabo una vinculación con el sistema de seguridad social pagando, ¿verdad? Que es y mucho más barato del que hay en Estados Unidos, que pudiera ser un componente interesante de hacer algún tipo de convergencia con Norteamérica. Pero yo creo que en última instancia sí se va a requerir recursos fiscales, y esos recursos fiscales, la manera más directa de que salgan es a través del impuesto al consumo, y el impuesto al consumo es el IVA, y entonces entramos en la dinámica de IVA en medicina, sobre todo, que sea un IVA que esté pagando por las medicinas que se van a obtener gratuitamente en el sistema de seguridad social. Entonces, debe de haber una vinculación muy estructurada en ese sentido. Y indudablemente que el problema de los accidentes viales en las carreteras, para no dejar esto a un lado, es un problema de Estado de Derecho principalmente, en donde la política pública del gobierno federal, de los estados y los municipios en sus respectivas jurisdicciones debe ser aplicar la ley como se debe, ¿no? Gracias. Hemos visto que, hemos escuchado en el último panel, que la situación de México es compleja. Es un país grande, con realidades distintas, con gente con cobertura, con mucha gente, con gente urbana, gente rural, una realidad muy compleja. Me gustaría, desde la perspectiva del ISSSTE, de los trabajadores del Estado, término de prioridades, al ser un público de estos cubierto, en este caso, tenemos 100% de cobertura por definición. ¿Cómo ven estas prioridades? ¿Cuáles son las acciones de corto plazo que el ISSSTE contempla para los próximos años en este tema de la salud? Gracias, Javier. Gracias a la AMIS por la invitación a participar en este foro. Un saludo del licenciado Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, director del ISSSTE, quien no pudo acompañarlos en esta ocasión, pero creo que la pregunta es muy relevante por lo siguiente. Y antes me gustaría dar un poco el contexto de lo que es el ISSSTE en algunos números, porque si bien es cierto que la complejidad acompaña al sector salud en México, en el ISSSTE la palabra complejidad se vuelve todavía más aguda. El ISSSTE atiende a 12 millones de derechohabientes. 1 de cada 10 mexicanos es atendido en el instituto. 868,000 pensionados son los que tiene el ISSSTE, que es el 20% casi del total de la población pensionada en el país. De sus derechohabientes, una buena parte de ellos está en edades en donde el riesgo que mencionaba el señor subsecretario de enfermedades crónico-degenerativas de alto costo es inminente. Tenemos que enfrentar en el ISSSTE una realidad terrible. Nuestra población, nuestros afiliados están envejeciendo más rápido que el resto de la población. Si uno observa la pirámide poblacional del instituto, vemos que es muy angosta en la base y poco a poco se va haciendo más ancha. Es un reto de corto plazo que tenemos que enfrentar, que estamos ya sufriendo en el ISSSTE. Incluso, por ejemplo, la atención en los servicios de obstetricia en nuestros hospitales es muy reducida en comparación con hemodiálisis, con atención de cáncer, en fin, tenemos ese problema inminente. En el ISSSTE contamos con más de 1,100 hospitales o clínicas de diferente nivel, hasta un centro médico nacional el 20 de noviembre. Y como los retos concretos que tenemos en el ISSSTE, y tiene que ver con una de las preguntas que se hacían en el panel anterior, es mejorar la calidad.
La calidad y la calidez en la atención al derechohabiente es prioridad para esta administración del instituto. Tenemos un nivel de satisfacción, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, inferior, por ejemplo, a la que tiene el Seguro Social. Sin que el Seguro Social sea buena, la nuestra es todavía peor. Es un reto inmediato que tenemos con nuestros derechohabientes. Tenemos el reto de la prevención y tenemos el reto de atender, por ejemplo, los servicios de urgencia. Nuestros servicios de urgencia en los hospitales regionales y en los hospitales generales está saturado. Y está saturado porque, de acuerdo a como establece el esquema de funcionamiento del instituto, la atención de primer nivel trabaja de 8 a 4. Si alguien se enferma a las 4:05, pues tiene que acudir a un servicio de urgencias en un hospital general. Y eso ocasiona una mala atención y una saturación de los servicios. Creo que si nosotros atendemos a mejorar la calidad, con todo lo que eso significa y todo lo que eso implica y todo lo que eso cuesta en el corto plazo, estaremos dando un paso muy importante en la parte de salud del instituto. Por otro lado, como parte de esta atención a la salud, la vinculación público-privada se está dando ya y tenemos que hacerla mejor y más transparente. ¿En dónde se está dando? En la prestación de los servicios médicos integrales, en donde el sector privado atiende una gran cantidad de pacientes, en donde la medicina pública, el ISSSTE y también el Seguro Social contrata los servicios de empresas privadas para servicios de hemodiálisis, servicios de hemodinamia, servicios de diálisis peritoneal, en fin. Hay una participación, hay un mercado que se ha generado que tiene que ser más eficiente, más transparente y más eficaz. En síntesis, mayor calidad y destinarle los recursos con mayor transparencia al servicio público que presta el ISSSTE son, digamos, las prioridades inmediatas, Javier. Gracias. Me gustaría aprovechar que estamos hablando de esto con este foco del ISSSTE antes de expandirlo, aprovechando. Hablas de la prioridad y muy claramente de mejorar la calidad en el servicio que se presta en el ISSSTE. Hemos hablado anteriormente de que hay condiciones para que esto pueda ocurrir y como, digamos, las experiencias internacionales han enseñado muchas cosas. Primero, la separación de las funciones de rectoría, de financiación, de prestación y de previsión y una mayor colaboración sobre todo la parte de libre servicio, varias pistas que han estado exploradas por otros países. Desde la perspectiva del ISSSTE, ¿estos son pistas válidas del libre servicio, de aseguramiento? Entiendo la parte de prestación, lo que nos acabas de decir, de subcontratación, pero más allá, ¿son pistas válidas para el ISSSTE? Sin duda, uno de los compromisos que firmó el presidente Peña en campaña, que fue retomado en lo que es en sí el Pacto por México, es avanzar hacia la universalización de los servicios de salud, hacia poder, no nada más en términos concretos, subrogar un servicio, sino en sí la atención y la portabilidad de los servicios, tanto en el sector público, con el IMSS, con los más de 2,000 sistemas de seguros en los estados, las universidades, en fin, como con los mismos hospitales privados. Ahí el problema es cómo establecer una especie de cámara de compensación, porque los costos son diferentes. El ISSSTE y el IMSS y la Secretaría de Salud tienen costos diferentes. Y si eso lo comparamos con el mercado privado, pues entonces estos son problemas que se tienen que resolver, digamos, por llamarlo de alguna manera, una cámara de compensación para poder hacer que la portabilidad sea una realidad. Es un problema no solamente legal, sino es un problema de costos, es un problema administrativo importante que tendrá que llevar un tiempo de maduración, pero desde la perspectiva del instituto tenemos que caminar necesariamente hacia allá, porque el reto de la salud en México no lo va a poder enfrentar el ISSSTE con sus propios afiliados. Nos está rebasando el tema, tenemos rezagos importantes y tenemos la necesidad de hablar con otros institutos públicos de salud, como es la misma Secretaría de Salud, como es el IMSS y por supuesto con el sector privado.
expandiendo entonces el tema del ISSSTE a las distintas problemáticas, Pablo, ¿cuál es tu perspectiva? También este tema de la libre elección de la prestación, pero no solamente de la prestación, del aseguramiento, son caminos que son... ¿México está listo para esto? Yo creo que estamos en el camino, en el proceso, y hay experiencias concretas de que esto pudiera ser factible. Hay hoy por hoy, se está dando en Baja California Sur una prueba piloto de intercambio de servicios entre justamente el ISSSTE, la Secretaría y el IMSS. ¿Cuál es la finalidad? Lo que ha ocurrido y hay que reconocerlo, un cierto desarrollo desordenado de las unidades médicas prestadoras de servicios. Y reitero, una cosa es la prestación de servicios, otra cosa es seguridad social, pero estoy hablando de la prestación de servicios. Es que nos encontramos en lugares donde tienes un hospital de una de las instituciones públicas y enfrente tienes otro hospital de otra de las instituciones públicas, donde uno lo tienes con 120% de ocupación y literalmente el que está a 2 cuadras tiene 60% o menos de ocupación. Este piloto que se está llevando a cabo desde el año pasado en Baja California lo que pretende justamente es equilibrar el tema de la prestación de los servicios y hacer un uso óptimo de las instalaciones que están en todo el país. No es fácil porque no solo es el tema de los tabuladores o los costos, hay un tema del carácter de los trabajadores, sindical, de qué le toca a cada quien. Es decir, tenemos todavía que resolver muchos temas, pero a final de cuentas, lograr que haya portabilidad y convergencia de servicios es lo que nos puede llevar a la universalización de los servicios. A mí me parece que esta administración, una de las cosas que tiene como objetivo es sentar las bases desde la Rectoría Federal, de la Rectoría que por ley le toca a la Secretaría de Salud del Sistema de Salud, ir sentando las bases de manera conjunta con las instituciones de seguridad social en el tema de provisión de servicios médicos para que pueda haber esta portabilidad y esta convergencia. Ahora, hay algo que hay que recordar. De pronto pensamos en la población mexicana, pues que está concentrada en las urbes, en los lugares urbanos. Yo nada más quiero recordarle al auditorio que tenemos en México, si no me falla, estoy seguro que son más de 100,000, creo que son casi 200,000 poblaciones o lugares de menos de 2,500 habitantes que están dispersos y que hay que también que llegar con una serie de servicios, entre otros servicios de salud. Y eso no quiere decir que tenga uno que llegar con una unidad, porque también hay la tentación de que hay que construir unidades por todos lados. Hay esquemas que permiten acceder a esas poblaciones de una manera razonable para también proveer lo que resuelve, y no hay que olvidarlo, el 80 o más % de los problemas de salud de las personas comunes y corrientes, que es la atención primaria a la salud. La verdad es que el 80% de los padecimientos se pueden resolver en el consultorio por un médico general que esté capacitado. ¿Qué nos está pasando? Y eso tiene que ver con el tema de calidad. Recientemente hemos estado trabajando en una prueba piloto para atención de diabetes, hipertensión y obesidad, y en unidades de la Secretaría de Salud nos encontramos en 13 estados con que el 67% de las personas que ahí laboran, ya sean médicos o enfermeras, no han sido capacitadas desde que salieron de la carrera. ¿Cómo puede uno aspirar a que si no hay un programa formal de capacitación, de educación médica, no solo médica, pero también son las enfermeras y otro personal, pues que haya una buena calidad? Lo comentábamos porque para medicamentos contra la hipertensión de nueva generación que ya no producen insuficiencia renal, etcétera, pues cómo pedirle a un médico que hace 15 años no tiene un curso de actualización que los recete, imposible, a pesar de que están cubiertos y pagados por las instituciones médicas. Entonces hay un problema que tenemos que abordar de manera integral, que no solo tiene que ver con costos, que no solo tiene que ver con dispersión, tiene que ver con recursos humanos, y no solo esto que vimos es que no hay suficientes recursos humanos. Puede ser que no los haya en algunos lugares, pero los que hay además tenemos que capacitarlos, tenemos que darles las herramientas, y hoy por hoy lo que sí hay es mucha tecnología que nos permite hacerlo a bajo costo. Pero también hay un asunto ahí de educación y de cultura, diría yo, porque aunque se ofrecen los cursos a distancia, se les dé el acceso, hay un porcentaje importante de este personal que no ha sido capacitado, y aunque se les paga la beca, no hacen uso de ella. Es decir,
el problema es complejo, pero sí, pues tenemos que ir hacia la universalidad, pero hay que ver todas estas aristas para lograr que no solo sea una portabilidad y convergencia y universalidad de servicios de salud, sino que además sean con la calidad adecuada, porque si no, no vamos a resolver los retos que vamos a enfrentar, o que ya estamos enfrentando, y que bien decían del ISSSTE, ¿no? El ISSSTE, que es un dato muy interesante, tiene como 5 años más de esperanza de vida los derechohabientes del ISSSTE que la población general. Y eso pues es un reto aún más, porque van a envejecer más y más problemas van a tener dentro de 10 o 15 años. Una pregunta de detalle. Con todo lo que hay que hacer, ¿tú ves un plazo en el cual la portabilidad de la libre elección podría ser? Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentar las bases lo más pronto posible para que esto se vaya encaminando. Insisto, hay que resolver muchos asuntos de carácter estructural básicos que hay que resolver primero, pero si no empezamos a hacerlo, pues evidentemente va a ser a más largo plazo. Yo creo que algo que hemos planteado, por ejemplo, en el caso de la Estrategia Nacional para Prevención de Obesidad y Diabetes, es que no somos ingenuos, no estamos diciendo que de aquí al 2018 ya resolvimos el problema, ya no va a haber obesos, ya no va a haber diabéticos, no. Se van a sentar las bases para empezar a cambiar ese panorama, por lo menos buscando una desaceleración en las tendencias incrementales de estos padecimientos para que eventualmente se llegue a una meseta y empezamos a bajar. Pero hay que ser muy realistas porque si no se generan expectativas que no se van a cumplir y hay que hacer el trabajo de manera muy coordinada. Y creo que eso es algo que sí se ha propiciado en la actualidad, y lo decían, ¿no? El que abordemos la política de desarrollo social no desde como una ínsula, sino que todos los que tienen que ver, y eso hablaba con lo que yo decía de los determinantes sociales, todos los que tenemos que intervenir, nos sentemos a coordinar y ahí entra todos, iniciativa privada, sector gobierno, legisladores, todo mundo entra, todo mundo, organizaciones de la sociedad civil, tenemos que irnos sentando a poder dialogar y a llegar a buscar los consensos hasta donde se pueda. Y cuando ya no hay forma de consensos, pues se aplica la ley y que se aplique, que también se mencionó aquí. Gracias, Pablo. Una pregunta que viene del público para ti, Fernando, que tiene que ver con esto justamente. Visto la cantidad de cosas que hay que hacer, de sentar las bases para construir un modelo que sea sustentable en el futuro, la pregunta es, ¿en qué se tiene que enfocar el Estado comparado con el sector privado? Y aquí hay una propuesta se tiene que enfocar a los protocolos médicos, a poner los precios, a definir niveles de calidad. ¿Cuál es la perspectiva de los legisladores sobre este tema? ¿Dónde se tiene que enfocar el Estado y dónde puede apoyar el sector privado más eficazmente desde su perspectiva? Es una muy buena pregunta. Y creo que una de las primeras partes en la que tendría que enfocarse es en el tema de la prevención. Una prevención que ya la vemos, de hecho, en muchos programas sociales que tienen estos elementos de corresponsabilidad que tienen que tener los programas sociales para que realmente sean eficientes. Por ejemplo, oportunidades, el Seguro Popular, inclusive programas de hábitat. Existen elementos que son necesarios para que las personas que son beneficiarias asistan a cursos y a mesas de prevención. Si el Estado le apuesta a la prevención, aunque va a ser un gasto definitivamente en el corto plazo, en el largo plazo el costo-beneficio definitivamente va a ser muy bueno. Y obviamente eso se tiene que hacer de la mano con la sociedad, una sociedad que entienda que la corresponsabilidad es una parte fundamental para que se puedan llevar a cabo logros importantes en el tema de salud. Otra propuesta que ayer en la noche estaba yo comentando, todos aquí sabemos lo que es el buró de crédito. Bueno, todos estamos en el buró de crédito. Recaredo está en el buró de crédito, el secretario de Hacienda está en el buró de crédito. Bueno, todos estamos en el buró de crédito, pero sabemos que a final de cuentas es una institución que lleva el historial de cómo hacemos nuestros pagos. Deberíamos de tener un buró de salud. ¿Cómo? Para que tuviéramos un historial también de nuestras enfermedades, de cómo hemos ido evolucionando. Porque esto nos va a servir precisamente para saber si nuestros descendientes van a ser, a final de cuentas, parte de este elemento genético que todos tenemos. Y esto nos va a ayudar todavía a ahondar más en la prevención y obviamente será un gasto muy importante, pero es un tema en el que podríamos entrarle y sobre todo a empezar a analizarlo junto con esta portabilidad
tan importante en la cual nosotros como representantes y como personas que legislan también tendrán que ver muy detenidamente que una buena idea no se convierta en una idea o en un instrumento que no sea viable, que no sea operable. Recordemos que todas las instituciones son complejas entre sí, el ISSSTE, el IMSS, Pemex, etcétera. Entonces habrá que hacer un trabajo minucioso para que estas buenas ideas no se queden solamente en el aire y al final de cuentas tengan esa operatividad que realmente necesitan. Creo, sin embargo, que la responsabilidad de igual forma que tenemos para hacer llegar recursos tiene que ser con una meta muy clara, que es que esos recursos sean eficientes. Y retomo lo que decía hace un momento, somos como Congreso de la Unión, los diputados, los únicos que tenemos la facultad, y no solo la facultad, sino el deber y la responsabilidad de aprobar un presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. Y ese ejercicio fiscal y ese recurso que nosotros aprobamos tiene que estar relacionado con que sea más eficiente y que las instituciones que lo ejercen lo hagan de manera más eficaz. No veo otra forma en la cual podamos ir avanzando en un tema tan importante como es la salud, en el caso, obviamente, como les decía hace un momento, de la prevención, y sobre todo también en otro tema, que es un tema mucho más amplio, que es la seguridad social. Gracias, Fernando. A ver, cambio de micrófono. Tengo, a raíz del tema de la prevención, que creo que es un tema que coincidimos todos, que es un tema muy importante, alguien mencionó, creo que fue Nelly en el panel anterior, que se acaba de pasar una ley que permite a las compañías de seguros empezar a trabajar el tema de la prevención, ofrecer temas de prevención. Pero solamente son, primero, una ley que todavía se tiene que implantar, y segundo, las compañías de seguros privados solamente se ocupan de 6 millones de los mexicanos. Ya el Seguro Popular, el ISSSTE, Pemex, el IMSS, una serie de todos los organismos que prestan servicios de seguridad social tienen mucho más gente. En el tema de la prevención, hay temas de información, pero muchos de los países que están lidiando con este tema están empezando a hacer responsable la propia persona. O sea, muy difícil podemos cambiar una persona que no quiere. Entonces empezamos a ver en algunos países, en particular en Holanda, hemos hablado de Holanda, pero en otros sitios, si no te cuidas, no tienes la prestación, o te va a costar la prestación. Por ejemplo, en Holanda, si no haces una revisión dental anual, no tienes la cobertura. Si lo haces, ya la tienes. Está, por ejemplo, en el ISSSTE, que es un caso muy concreto, con problemas económicos de acceso y de calidad, está en las reflexiones del ISSSTE poder incentivar el no uso, digamos, el mantenerse en salud, o sancionar el abuso o el no mantenerse en salud. ¿Qué tipo de reflexiones tienen ahí sobre esta población muy específica y muy acotada? El tema de el incentivo parecido al que comentabas, en México, digamos, lo que me viene en la memoria, el primer experimento en ese sentido se dio con el programa Progresa, después Oportunidades, en el sentido de que en teoría, si un niño no va a que lo pesen y no come determinadas cosas y no va a la escuela, el subsidio a la familia se podría suspender. En el ISSSTE sí estamos en en un trabajo intenso hacia la prevención, sobre todo, como comentábamos ya, por el perfil poblacional que tenemos y la morbilidad de la población derechohabiente y afiliada al instituto. Un camino de este riesgo compartido con el derechohabiente, tendríamos que pensar en una reforma legal, dado que las prestaciones en materia de salud están en la ley del ISSSTE y en principio no tenemos una posición en ese sentido, sino más hacia el convencimiento del derechohabiente para que asista a los centros y sobre todo fortalecer la infraestructura para que haya personal capacitado, para que existan las condiciones necesarias para que la gente que acuda ahí encuentre respuesta. Primero, fortalecer nosotros como una entidad
sólida en materia de prevención, con políticas transversales, como señala el diputado, en los diferentes componentes del mismo ISSSTE, y trabajar en ese sentido. Creo que por el momento no estaríamos pensando en condicionar algún tipo de prestación a la prevención o no, a no atenderse preventivamente de un mal o no. Lo dejaríamos, como está en la ley, a una obligación del instituto atender a alguien que está enfermo y tratar, en la medida de lo posible, de que atienda a través de una política pública específica de prevención, que es uno de los componentes, como mencionabas al inicio, de la política de salud que presentaron el señor presidente de la República y la señora secretaria de Salud en febrero pasado. En eso estamos empeñados. Gracias. Carlos, desde la perspectiva de un diputado, esta misma pregunta ¿es posible exigir hoy en México condicionar el acceso a ciertos servicios a cómo me mantengo en salud? Bueno, yo creo que pudiera ser susceptible eso, pero ese es como un segundo paso. Yo creo que el primer paso que tenemos que hacer, y el gobierno del presidente Peña Nieto está dando muestras muy claras de que quiere hacer transformaciones a profundidad, es un cambio total del paradigma de salud en nuestro país, como uno de los componentes de la seguridad social. Es un cambio que debemos de hacer con una profundidad tremenda, en donde haya un primer paso que sea la portabilidad, con padrón universal de afiliados, medios de identificación de los afiliados, servicios médicos cubiertos, identificados, guías de práctica clínica, sistemas de intercambio de servicios, etcétera, etcétera, bien robusto, ¿verdad? Y por el otro lado, ver de alguna manera cómo hacer una convergencia con el sector privado, en donde exista la opción con algún tipo de modalidad de utilizar al sector privado para la prestación de los servicios médicos de una manera optativa, digamos. De esa manera se pudiera ir integrando un sistema nacional de salud público-privado, con un componente de una reestructuración administrativa a profundidad para sacar economías de escala, para que hubiera un sistema integrado desde todos los puntos de vista, tomando en consideración todos los activos que hay, no nada más físicos, sino el capital humano que hay en todo el país, en todas las instituciones, tanto municipales, estatales y las grandes instituciones federales, etcétera. Y una vez integrado un sistema robusto de esa naturaleza, empezar con el segundo paso, que es ver este tipo de detalles como tener ciertos incentivos para recibir el servicio y desincentivos de los que no hacen determinadas cosas para no recibir determinados servicios, etcétera. Para llegar a este sistema es indispensable y además una gran oportunidad para acabar con la economía informal, porque uno de los requisitos para pertenecer a un sistema universal de salud pudiera ser muy sencillamente ser contribuyente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿eh? Y entonces con esto le quitamos el incentivo que se creó con el Seguro Popular para continuar con la economía informal, ¿no? Que generó un círculo perverso en ese sentido, ¿no? Y entonces voltear la situación, quieres pertenecer al sistema de seguridad social o al sistema de salud nacional único, a ver, enséñame tu Registro Federal de Contribuyentes como primer requisito, ¿no? Doctor, la Secretaria de Salud comparte estas perspectivas generales sobre... Pues voy a tener que decir que no. Y lo voy a decir con todo respeto, pero hay estudios que se hicieron justo en este argumento de que el sistema de protección social generaba informalidad. Bueno, ahí están los estudios publicados de varias, incluso externos. Parece ser que no es como tal, pero bueno, no es el motivo de debate. Lo que sí me parece es que una definición importante es que el derecho a la salud está consignado en nuestra Constitución y debería estar dado por la ciudadanía, no por el estatus laboral. O sea, es decir, cualquier ciudadano mexicano debe tener derecho a la... De hecho, está así consignado y así me parece que debe de ser. Independientemente de que se busquen esquemas para hacer eficiente la provisión de los servicios, el financiamiento efectivo
Y aquí hay un tema al cual yo quisiera regresar, que es el tema de la prevención. Sí es uno de los 3 ejes de la política pública de salud de esta administración. Los otros 2 son el acceso universal efectivo, porque puede haber cobertura de afiliación, pero no necesariamente es acceso universal efectivo, y el otro es la calidad de la atención. No son retos sencillos. Yo creo que en el caso de la prevención se debe trabajar ni siquiera desde la salud. Y ahora estamos tratando, y es parte de lo que se ha generado en esta administración, estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública para que desde la escuela se genere una cultura de salud, no solo a través de incluir en los libros de ciencias naturales un par de hojas sobre la salud, sino estamos buscando que en la primaria se incluya una materia de prevención y salud con 4 ejes fundamentales: educación sexual, prevención de adicciones, alimentación y activación física, que se trabaje con los niños, que es donde tenemos que incidir para que eventualmente, pues, le insisto, no somos ingenuos, esto va a tomar tiempo para que haya el cambio, pero si no empezamos desde ahí es muy difícil. Está probado y superprobado que los adultos como los que estamos aquí es difícil que cambiemos de actitudes y prácticas, a menos de que tengamos un evento que nos lleve a una situación de riesgo de vida inminente. Puede ser que cambie uno las actitudes, pero por convencimiento es muy difícil que cambiemos. Sí, también está probado que mientras más temprano se incida en la educación de los niños, es más probable que en el desarrollo futuro se tenga un cambio de hábitos y de actitudes y prácticas. Y eso hay que trabajarlo, y eso es parte de los temas que se tienen que hacer. Pero sí, yo no quisiera que por lo menos de la perspectiva del derecho a la salud debería, a mi juicio muy personal, aquí lo digo a nivel personal, ser por la ciudadanía, no por el estatus laboral. Vamos a ir concluyendo poco a poco. Antes de terminar, una pregunta. Más allá de la salud, las prioridades de seguridad social desde la perspectiva de México, Fernando, por ejemplo, mañana tenemos una serie de paneles sobre las pensiones, hemos hablado de desempleo. Más allá de la salud, ¿cuáles son las otras prioridades para el gobierno mexicano y los diputados en general? Bueno, desde la perspectiva del legislativo vemos que hay muchos retos definitivamente. Nuestro país es un país, pues todos lo sabemos, complejo. Las cifras, los datos ya los hemos conocido aquí. Vamos a tener una esperanza de vida en el año 2050 de alrededor de 80 años, alrededor de esa edad. Tenemos una tasa de fecundidad de 3.8 que tenemos más o menos en estas fechas. Tendremos una de 1.8, eso quiere decir que vamos a ir envejeciendo, nuestro país se irá envejeciendo, y eso va a tener como consecuencia, pues obviamente muchos retos para atender a todas estas personas. Yo siempre he creído que cualquier país, cualquier región, cualquier municipio, cualquier estado, se sostiene de 2 pilares fundamentalmente. Uno es la educación y otro definitivamente es la salud. Y en este sentido tenemos que abocarnos a que el gasto precisamente que se haga en este tema tan importante sea un gasto eficiente, sea un gasto efectivo. No creo que tengamos y nos podamos dar el lujo de malgastar el dinero o de utilizarlo de una forma en que no haya una corresponsabilidad directa con la sociedad. Definitivamente deben de existir elementos que le permitan a las personas, como pasa en algunos programas sociales, que le permitan a la persona no solamente ser beneficiario de un programa social, sino que tengan elementos esos programas que a los beneficiarios les dé la oportunidad de salir de la condición de pobreza en la que existen. Ese es un elemento fundamental que debe de existir y que en el reto de la salud y obviamente en el reto de los aseguradores será fundamental, porque a final de cuentas un seguro, y ustedes lo saben, no les voy a hablar aquí más de un tema que ustedes manejan al 100%, un seguro es un paracaídas que se utiliza en caso de que alguna contingencia pase, de la que nadie estamos exentos. Pero a final de cuentas, la cultura en nuestro país del seguro ha sido y seguirá siendo muy baja si no hacemos y si no tomamos las medidas necesarias. ¿Cuáles? Obviamente asegurar un marco jurídico que tenga y que lleve a cabo una competitividad que redunde en mejores precios y mejor calidad de los servicios para las personas que aquí habitamos, y obviamente que el Estado tenga y lleve a cabo su responsabilidad fundamental plasmada en la Constitución, que es, como decía aquí el doctor, da una salud eficiente para todos, de calidad,
y desde nuestra trinchera, desde el desarrollo social, pues obviamente abocarnos a que los programas que vayan dirigidos a disminuir las necesidades por las cuales una sociedad, un estado, un municipio es pobre, pues se vayan abatiendo de manera conjunta. Pero recordemos que no hay ningún programa social que por sí solo vaya a abatir la pobreza. A final de cuentas, se necesita una política económica que vaya de la mano para que pueda crearse mayores empleos, para que haya crecimiento en el país y que esos empleos se redunden en mejores salarios para tener una mejor calidad de vida en las familias. Última pregunta. Estamos esperando la propuesta de ley para la reforma hacendaria. Va a venir con noticias, hablo con los diputados, sobre el tema de la financiación de la salud. Bueno, escuchamos al secretario de Hacienda hace unas horas, mencionaba, todavía no la conocemos obviamente, le esperaremos a que llegue, y mencionaba algunos elementos de los que vienen ahí, pero definitivamente cuando habla de programas sociales que vayan encaminados a mejorar la productividad, obviamente deben de estar incluidos el tema de la salud, porque lo que comentaba hace un momento, tendremos que ir en un camino que vaya dirigido a mejorar este y otros factores que nos incumben a todos como, no solamente como legisladores, que somos los que tendremos que discutir, que debatir y que aprobar esta reforma donde habrá muchos subtemas, impuestos, etcétera, sino que también tendremos que tener en cuenta la necesidad que tiene el país de crecer a los niveles que debe de estar creciendo, que es alrededor de un 5-6% anual para generar los empleos que se requieren. Nada más para no quedarme con la espina. Yo no me refiero necesariamente a la capacidad laboral del asegurado. Yo soy secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y me queda a mí muy claro que la salud es un derecho humano que todo mexicano debe de tener, pero todo mexicano hábil también tiene una responsabilidad constitucional de contribuir al gasto público. Entonces, quisiera yo mencionar que me refiero yo a que la creación de un sistema integral de salud a nivel nacional debe de ir de la mano con una estructura para abatir por completo la informalidad en México y que eso sirva precisamente para fortalecer al sistema de salud como muchos otros servicios públicos que requieren los mexicanos, que no están ahorita teniendo porque casi el 60% de la población está inmersa en un desastre, para el fisco mexicano, que no paga impuestos y punto, ¿no? Pues muchas gracias. Me gustaría que me acompañen a felicitar a nuestros panelistas, señor secretario Fernando, Luis Antonio, Carlos. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a nuestros panelistas y en este momento el presidente de AMIS, el doctor Fernando Solís, acompañado también del vicepresidente José Antonio Palacios, de AMIS por supuesto, entregan reconocimientos por su participación a nuestros distinguidos panelistas y, por supuesto, agradeciendo a nuestro moderador, el licenciado Javier de Belefón, por su participación. Allí los tienen, este fue el segundo y último panel de este día inaugural de nuestra 23ª Convención de Aseguradores de México. Señoras y señores, queremos darles una información que creo que les va a resultar agradable y oportuna. Como se han dado cuenta, se ha estado distribuyendo durante las diferentes sesiones un talón, una pequeña encuesta para conocer su opinión con respecto a nuestro evento. Se han repartido estos talones para evaluar cada una de nuestras conferencias. A todos aquellos que hayan participado, les informamos que se realizará una rifa justamente ahora, al término de las sesiones plenarias de este día, por lo que los invitamos a pasar al área de exposición, aquí a un costado, donde se realizará esta rifa en el módulo de AMIS, que está entre los stands de Avenet y Amaspac. Así que les invitamos, los premios de verdad son alegrías para cerrar bien estas sesiones plenarias, así que los invitamos aquí a un costado, al área de exhibición para participar en esta rifa. Les recordamos que está en el stand de AMIS a un costado de Avenet.
Hola, muy buenas tardes, Lucero. Pues ha concluido el primer día de sesiones de la Convención Nacional de Aseguradores. Es con esta mesa donde el sector asegurador pues platicó acerca de los retos de la seguridad social. Estuvieron funcionarios públicos de los institutos de seguridad social, así como la industria, como ustedes pudieron ver, debatiendo sobre los distintos retos que tiene el país en materia de seguridad social. Bueno, pues ya lo escuchábamos, Janet, para concluir esta transmisión, pues se habló mucho de la transparencia, del crecimiento, de la competencia y también de la calidad de servicio que todo este sector está buscando y quien buscará también en el corto plazo algunos incentivos que permitan que la penetración de los seguros siga creciendo de su actual 2% de su PIB. Janet, muchas gracias por esta cobertura. Muchas gracias y nos vemos mañana muy temprano a partir de las 8 de la mañana, donde continuarán estas mesas de trabajo con diferentes ponentes nacionales e internacionales, como el expresidente de España, José María Aznar, y el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Y nos escuchamos el día de mañana. Para cerrar con esta transmisión, le agradezco y también cedo la palabra a nuestro director general editorial, Enrique Quintana. Tenemos que escuchar, por supuesto, su comentario. Y yo no me despido porque nos vemos en punto de las 6 de la tarde con más información. Enrique, adelante. Gracias, Lucero. Esta convención del sector de los seguros es un tema muy importante en la discusión de las políticas públicas en México y tiene 3 grandes asignaturas. La primera, que se repite año con año, es el asunto de la falta de la cultura del seguro en México. No se han podido diseñar políticas públicas que permitan que el grueso de la población destine una parte de sus recursos a financiar su seguridad a través de la adquisición de protección para su vehículo, para sus bienes, para su salud. El otro tema relevante en la convención es el gran telón de fondo que ha estado presente en las discusiones financieras de México en las últimas semanas. Se trata de la ya muy cercana reforma financiera, que involucra modificaciones en los diferentes intermediarios, notoriamente la banca, pero también estará incluida la industria del seguro como parte de esas modificaciones. Como no se tiene el detalle de esa reforma, pues se tiene que hablar de generalidades, se tienen que plantear algunos principios de lo que debe guiar la normatividad en materia de seguros. Sin embargo, no se logra aterrizar la discusión al contenido de esa reforma, que aún se siguen esperando, se supone que serán muy próximas, pero aún no las conocemos oficialmente al menos. Y finalmente, el otro gran tema, que es lo que da nombre a esta convención, es el asunto de la reforma en el sector salud. Un tema de relevancia no solo en México, sino todo el mundo. Sin embargo, aquí en México, la crisis del seguro social, la crisis de los sistemas de pensiones y seguridad social como el de Pemex y otras instituciones, deja ver la necesidad de una gran reforma en esta materia, que pueda ir desde el extremo de crear una sola institución que financie el seguro de la gente, el seguro de gastos médicos de la gente, fusionando las instituciones que hoy tenemos, hasta algunas reformas parciales que vayan caminando gradualmente en esa dirección. Temas centrales en el debate no solo de la industria del seguro, sino de las políticas públicas en México. Fueron algunas de las materias que estuvieron presentes en esta convención y que, sin embargo, van a requerir todavía de mucho espacio, de muchos meses para llegar a conclusiones. El Financiero, en este nuevo esfuerzo, en su nueva etapa, ha estado haciendo un esfuerzo para llevar estas discusiones hasta la audiencia a través de nuevos canales como el de la televisión a través de Internet. El equipo del Financiero ha hecho un gran esfuerzo. Gracias a todos y gracias a usted que nos ha seguido a lo largo de todas estas transmisiones en la nueva etapa de El Financiero. Se despide Enrique Quintana.